¿Cómo le va? Buenas tardes. Aquí estamos comenzando otra emisión de Los Días Contados, la última semana completa del mes de julio. Ya la semana que viene tenemos agosto encima, con todo lo que eso representa desde el punto de vista de la aceleración de los tiempos, ¿no?, en el periodo preelectoral. Y estamos precisamente en el día en el que ustedes, cuando vayamos al corte comercial, van a ver ya los tape publicitarios de las distintas fuerzas políticas en espacios cedidos por las empresas periodísticas, como corresponde, de acuerdo a lo que dice la ley y proporcionalmente, ¿no? De tal manera que si a ustedes en algún punto, no digo que lo vaya a saturar o cansar, probablemente ocurra también, nosotros en términos, digamos, de producción periodística del programa no tenemos nada que ver con eso, y sí creo que vale la pena que los partidos reformulen también esta instancia de promocionar sus candidatos, porque llega un momento, y créanme, y lo decimos el primer día, en donde toda la publicidad que se vuelca y que se vierte se termina volviendo en contra, donde aparecen siempre los mismos spots o la misma gente diciendo las mismas cosas, a veces hasta 2 o 3 en el mismo corte comercial, y presumo yo, no he sido muy estudioso, pero algo hemos dado en la facultad, llega un punto de saturación en el mensaje que eso se vuelve para atrás. Dicho esto, que reemplaza nuestro comentario meteorológico que habitualmente hacemos en el comienzo de cada jornada, ya con los chicos en clase, con la fisonomía de la ciudad que se va recuperando lentamente a partir de, bueno, lo que son las dobles filas, los atolladeros, los inconvenientes en el tránsito, a los que nos habíamos en algún punto desacostumbrado en estos últimos 15 días, volvemos a la rutina. Palabra fea si la hay, ¿no? Más que palabra, sentimiento feo, el de la rutina, pero ciertamente es lo que hay. En alguna medida también eso estructura, articula, genera horarios, compromisos, obligaciones, y más o menos uno se va ordenando. Bueno, vamos a pasar a uno de los temas del día. Inmediatamente después de la pausa va a estar con nosotros Victoria Donda, que fue la diputada nacional, referente de Libres del Sur, también Gabriel Báez, que es el candidato a concejal en la ciudad, dando cabida, como habíamos promocionado más de una vez en nuestro programa, a distintos espacios políticos que en principio se la van a ver complicada en términos electorales, teniendo en cuenta lo que suponen los aparatos, las estructuras, los gobiernos que detrás de cada candidatura también están apuntalándolo, y lo que ha ocurrido históricamente en la Argentina. Por eso hablábamos también de la necesidad de modificar algunas pautas vinculadas con los espacios cedidos a los partidos políticos, la promoción de candidatos y demás. Decíamos, eso va a ir después de la pausa. Ahora nos abocamos a uno de los temas, si se quiere, del día, que en rigor más que del día es de los últimos tiempos, y presumo lamentablemente que será también de los próximos tiempos. Y está relacionado con el informe que ha dado a conocer oficialmente la Cámara Argentina de la Mediana Empresa. Voy a hacer la primera digresión. Cámara Argentina de la Mediana Empresa, que ha cambiado sus autoridades, que por lo general surgen de una suerte de sufragio o de expresión de la corporación, de grupo de empresarios medianos y pequeños también de la Argentina, que se dan su propia dirigencia. Bueno, acá últimamente ha intervenido la mano del gobierno nacional, teniendo en cuenta que los informes de CAME eran ciertamente críticos, pero más que el informe es en alguna medida la fotografía de un momento, con alguna perspectiva y con alguna certeza en torno a números que se van recabando y que se van poniendo sobre la mesa, y que como son números en un punto se pueden refutar con otros números que no aparecen, revela una situación de la economía argentina en el mejor de los casos de estancamiento. Y uno dice mejor de los casos de estancamiento, sí, porque en la mayoría de los rubros que uno puede analizar en ese informe de CAME, ve que hay un retroceso más que un estancamiento. No es que se paró y eso que no avanza retrocede, no, va para atrás, ciertamente. Entonces, en algún momento pensaron desde el gobierno que la interpretación de esos números, hecha por los propios dirigentes del grupo empresario, podía llegar a generar una situación contraria, adversa, un disvalor para la política del gobierno. La verdad es que el disvalor a la política del gobierno se lo genera la propia política del gobierno, y si no, uno vaya a ver, no creo que haya demasiada injerencia ni de la CGT, ni la CTA, ni Libres del Sur, que están acá, ni del Frente de Izquierda y los Trabajadores, o del kirchnerismo, en el Fondo Monetario Internacional, que ha cambiado sus expectativas de crecimiento para la región, que iban a ser del 2%, el 3% había dicho Duhovne, a un 0,2% para la región. Usted me podrá decir, bueno, esto es una cuestión superestructural, de geopolítica, de economía global, todo lo que quiera. Lo que sí se marca claramente es que el crecimiento de la región va a ser muy inferior al crecimiento anunciado oficialmente por el ministro Duhovne.
Y la verdad que si Duhovne, en vez de ser ministro, fuera el gerente de una empresa, le hubieran dado un shot que ya estaría buscando laburo con las dificultades propias, porque no creo que se pusiera una cervecería artesanal o nada de eso, de quien a determinada edad, 50 años, se queda en la calle, ¿no? Porque errarle por 10 veces el cálculo de crecimiento de un país, vaya a trasladarlo a una empresa y el directorio de la empresa lo invita a retirarse sin pretensiones de indemnización ni nada que se le parezca. Pero como lo que nos importa no es Duhovne ni su suerte, que dicho sea de paso está asegurado, entre otras cosas vio el tema del dólar a futuro, por el que procesaron a lo de la anterior gestión y los negocios lo hicieron lo de esta gestión, ahí hizo una diferencia que le permitiría mantenerse sin mayores sobresaltos. Está dando cuenta que hace 21 meses que las pequeñas y medianas empresas van para atrás. Pequeñas y medianas empresas que hace 10 o 14 años eran 320.000 en la Argentina y que en ese lapso, hasta el año pasado, crecieron a 610.000, prácticamente el doble. Pequeñas y medianas empresas que para ser tales deberían tener mínimamente un staff de 6 o 7 trabajadores. Bueno, esto es Ámbito, que tampoco Ámbito es el órgano de prensa de la corriente clasista y combativa, ¿no? La producción de las pymes volvió a bajar en junio, pero a menor ritmo, sumó 21 meses. ¿Clarín es eso? Ah, bueno, Clarín, que ya pido perdón por lo que dije a Ámbito, porque Ámbito tampoco es Clarín, ¿no? Ya está, quiero decir, a confesión de parte, relevo de prueba. Ahí está Ámbito. Pymes, y me vuelven a poner, y el cronista, reducción de pymes industriales, es decir, no hay vuelta que darle. Esto es así, son los números. A otra cosa, ¿no? Cerraron en este lapso, desde la asunción de Cambiemos, y ha cambiado para muchos evidentemente, alrededor de 6.000 pequeñas y medianas empresas. Santa Fe representa, de todos los indicadores económicos, punto más, punto menos, el 10%. O sea que si cerraron 6.000 en el país, hay 500 o 600 que se ven afectadas en la provincia de Santa Fe. Y esas pequeñas y medianas empresas, las de todo el país, dan laburo al 70% de la masa de trabajadores. 70%. 7 de cada 10 laburantes lo hace o lo hacía en una pyme. Pymes que también, por el relevamiento de CAME, que es la Cámara de las Empresas, insisto, son los empresarios los que cuentan esto, no son los trabajadores, no son las organizaciones sindicales, no son las ONG vinculadas a nada, son los empresarios los que dan los datos, y los datos que además se corroboran con el nivel de desocupación del 9,2% que da el INDEC oficialmente. Decía, esa situación, esta proyección es la que ciertamente preocupa y hace que a esta altura haya mucha más incertidumbre en torno a la mesa familiar, a las charlas cotidianas, a los laburos en las empresas, porque le decía, el promedio de capacidad ociosa, de producción, es decir, que están las máquinas sin producir y los turnos sin cubrirse y las empresas sin poder ponerse a pleno, es de entre el 40 y el 70. El promedio, 53-54% de capacidad ociosa. O sea que están laburando a media máquina realmente. Y entonces eso es lo que repercute invariablemente en el consumo, en las posibilidades de seguir generando un movimiento de la economía que no deprima, que no planche, que no haga que efectivamente se esté en esta situación de pesar y de penuria, ¿no? Bueno, esto es lo que ha publicado oficialmente el señor Tarrío, que no es ni remotamente una referencia opositora dentro de los sectores empresariales, como sí había antes. ¿Por qué? Pero no por opositores, sino porque además de ver los números, con los números se hace una proyección. Si esto está pasando ahora, ¿qué va a pasar dentro de 4 o 5 meses si hay otro ajuste de tarifa, como anunció el gobierno que va a haber otro ajuste de tarifa? Y espero que esta vez el gobierno de Santa Fe no vaya a la cola y aumente atrás del aumento nacional la tarifa, perdiéndose una extraordinaria oportunidad de marcar diferencias. Si esto pasa ahora, ¿qué pasará en octubre? Bueno, en el medio hay elecciones. En el medio uno podrá prestarle atención a Durán Barba, que dice que los votantes de Cristina Kirchner en Buenos Aires y de otros sectores así se dedican en su mayoría, o por lo menos el núcleo duro de esos votantes del narcomenudeo votan a Cristina Kirchner. Esto es una cosa realmente
de locos, ¿no? Esta es una de las tantas provocaciones como las que contábamos la semana pasada, de decir a un tipo que está penando porque pierde el laburo y viendo cómo hace para sostener y acepta que le reduzcan el salario y todo, que se ponga una cervecería artesanal. O como González Fraga, que dijo que el que se consume menos ahora porque la gente guarda la guita, compra dólares y después hace la casa. Sí, todas estas cosas, insisto, yo no creo que sean ni casualidades, ni que sean actitudes destempladas. Creo que hay como una suerte de aceptación de un statu quo que es el que el gobierno instala, que reproduce mayoritariamente los medios de comunicación y que creo que se va a poner en juego a partir de los comicios. Primero, las PASO, luego las elecciones generales. Hay en el gobierno una convicción plena de que van a ser la primera fuerza. Ahí hay una suerte de martingala del jefe de gabinete, Marcos Peña, que habla de un 35% de todo Cambiemos a nivel nacional y por la dispersión opositora aparecería como primera fuerza. Aumentar en 10 el número de diputados nacionales de los 90 que tiene, pasar a 100 o a 102. Y después en Provincia de Buenos Aires sacar un tercio del electorado. Aunque Cristina le saque más, eso dice Peña, ¿qué problema habría perder 35 a 33 o a 32? Dice el jefe de gabinete. Bueno, todo esto son números, especulaciones y cálculos políticos. Los otros números, los que le di antes, tienen una patentización cotidiana, diaria. No se consume menos para guardar los dólares, se consume menos porque no alcanza la plata. Se consumen segundas marcas porque no alcanza para seguir tomando la misma leche que se tomaba anteriormente. Hay una perspectiva de, no ahorro, pero sí de conservación, porque no se sabe qué es lo que puede ocurrir más adelante con las fuentes de trabajo. Y este es el panorama que creo yo en un punto habría que debatir. La sobreactuación de los diputados en el Congreso de la Nación, donde casi todos sabían cómo terminaba esta historia, y si ustedes nos acompañan todos los mediodías, recordarán que nosotros le dijimos que no iba a pasar nada, porque no le conviene a ninguno, ni a los que están en el gobierno, ni a los que estaban antes en el gobierno, que Julio De Vido hable mucho. Contábamos ese chiste malo del policía que agarra a un preso y le pega para que empiece a hablar y después le pega para que pare porque estaba involucrando a los policías. Ahora, si De Vido habla y cuenta quién es Ángelo Calcaterra, quiénes son los contratistas del Estado, quiénes eran los que pasaban por sus oficinas permanentemente, y no la van a llevar fácil. No la van a llevar fácil. Y esa historia de yo me despojo de mis fueros, yo renuncio a mis fueros, es mentira. No existe eso. Si vos no querés tener fuero, tenés que renunciar a tu banca. Díganme cuántos renunciaron a su banca. ¿Cuántos están dispuestos a irse para que efectivamente... De Vido, empezando por De Vido, que no. A De Vido no hay manera. Pero además los otros que quieren que De Vido, como dijo un legislador, se vaya y si se saca la foto con Menem. Y está Menem ahí. Y Menem va a ir a elecciones en La Rioja. Y créame, va a ser electo otra vez Menem en La Rioja. ¿Estamos? Bueno, hablando de elecciones, 46 a 34 en Chaco, ganó el peronismo, 46 a 34. Ganó el peronismo en Chaco y entró con 6 puntitos un diputado del Partido Obrero. ¿Sí? Sé que Victoria estuvo en Corrientes. Ahí en Corrientes también hay, lindo, el Corrientes también es otra provincia, ¿no? De aquellas. No, lindo digo el movimiento. Bueno, es muy lindo Corrientes, sí, la ciudad de Corrientes, el pueblo, la gente y todo. Pero digo, políticamente ahí Colombia, bueno, tuvimos un incidente serio con Colombia, un tema de narcotráfico con la policía de la provincia de Santa Fe, que él se presentó en el operativo, en el procedimiento y demás, ¿no? Bueno, pero para hablar de esto y para hablar de la política nacional y hablar de la ciudad de Rosario también, después de la pausa estará con nosotros la exdiputada o diputada mandato cumplido, Victoria Donda. Nos quedamos hasta las 2:30, ya venimos. Bueno, lo primero que tengo que hacer es rectificar un error grosero, por cierto, porque le saqué los fueros a Victoria Donda, además le dije mandato cumplido. En realidad ella cumplió 2 mandatos y está cursando el 3er mandato. Así es. Claro, pasa que, y no me voy a hacer el galante ni mucho menos, era realmente muy joven cuando te eligieron la primera vez. Sí, era más joven de lo joven que soy. Claro, sí, porque sí. ahora está por cambiar de característica. Victoria, yo le decía cuando se sentó acá con nosotros, gracias por venir. Por suerte la juventud y la adolescencia se sigue extendiendo, claro, entonces sí, eso me los chicos no se acompaña. van de casa. No, ¿viste? Entonces eso me acompaña un tiempo. No los puede ni empujar. Le decía Victoria, en el caso tuyo se da la paradoja esa de estás cumpliendo años en estos días y efectivamente, por una cuestión vinculada a conocer tus orígenes, tus padres biológicos y demás, se fijó en su momento cuando se hicieron los estudios y demás que vos tendrías que haber nacido en septiembre de hace 40 años y se hablaba de fin de julio y agosto, ¿no? O agosto, sí. ¿No? Hago esta referencia
porque si bien ya mucha gente te conoce por tu trabajo parlamentario, por tu laburo como diputada nacional y demás, el origen de la actividad política es haber sido una militante de hijos vinculada a los organismos de derechos humanos. No, el origen no. Quiero decir, la trascendencia pública, probablemente. Sí, la trascendencia pública, sí. Yo en realidad milito, bueno, con Gaby nos conocemos desde el 2001, pero yo milito desde el 99. Yo era más chica que Gabriel cuando empecé a militar, y empecé a militar en el secundario porque me anotaron en otro año. Entonces, también en realidad, para mí como que cumplo otros años, no los años. Los años que tienen. Entonces, hay cosas de la dictadura que, bueno, el tema de los años, ponele, me agarro al que me anotaron. Bien, perfecto. Bueno, después ya tu trayectoria pública es muy conocida, y la trayectoria política, cuando hablo de trayectoria, uno hace de caminos, ¿no es cierto? Con distintas participaciones en distintos grupos, en distintos momentos. En distintos frentes electorales. Nosotros construimos desde Libres del Sur una mirada del mundo en el que nos toca hacer política. Somos un partido político de izquierda, pero con una mirada de fuerte voluntad de diálogo y construcción en conjunto con otros espacios políticos. Es así que en el año 2003 empezamos a discutir entrar al Frente para la Victoria. Nos fuimos con mucho debate hacia el interior de ese espacio político. En realidad empezamos a irnos en el 2007, se dio la discusión de la 125. ¿No era momento para irse? Terminamos yéndonos después de esa discusión, pero bueno, nos fuimos con mucho debate hacia el interior de un espacio político que en ese momento estaba en crecimiento, era muy difícil irse de ahí. De hecho, muchos entraron, digamos, muchos espacios entraron. Digamos que si vos salías, la puerta te chocaba con los que venían. Sí, digamos, sí, claro. Pero bueno, veíamos ahí que había algo que no se terminaba de cumplir, que era la nueva política que tiene que nacer, un espacio diverso, plural, donde se pueda discutir. No nos sentíamos ni contenidos ni veíamos que eso se muestre. Bien. Por un lado. Y parte de la nueva política tiene que ver con las viejas formas de ser política, por lo menos así lo entendemos nosotros. Una de esas es la corrupción. Y creemos que hay debates que hay que darlos y que hay que darlos profundamente. ¿Qué Estado necesitamos? Y que desde el progresismo nos tenemos que hacer cargo que la década anterior, hoy vivimos en una América Latina convulsionada. Lo que vos hablás de economía, al principio pude entrar a escucharte un poco, muestra, digamos, variables negativas no solo en Argentina, sino en la región, y tiene que ver con cómo se han ido gobiernos progresistas que uno puede acordar más o menos. Sí, pero que han modificado estructuralmente las condiciones sociales. El problema es que Brasil, por ejemplo, no han modificado profundamente la estructura económica, y esa es la discusión. No se ha modificado la... ¿No crees que Brasil, que haya ahora 30 millones más de personas de clase media que antes eran pobres, no es una modificación estructural? Yo creo que no es una modificación estructural cuando vos seguís teniendo países como Brasil, como Bolivia, como Chile, como Argentina, que son países donde la estructura económica sigue siendo una estructura de apropiación de los recursos naturales y no industrialización, a excepción de Brasil, que ha industrializado una parte, pero que uno no puede desconocer que, aunque tengas una masa, digamos, un porcentaje de pobres que ahora pertenecen a los sectores medios, el gobierno se terminan yendo con un debate social muy profundo que nosotros lo tenemos que profundizar más y no esconderlo abajo de la alfombra. La corrupción y el clientelismo en nuestro Estado y en nuestros tipos de Estado, por más buenas intenciones que tenga el que gobierna, terminan debilitando gobiernos progresistas. Y esto hay que plantearlo, hay que decirlo para no volver a cometer los mismos errores, porque creo que obviamente nosotros seguimos militando porque estamos convencidos que no está todo perdido y que podemos modificar las cosas, recuperar los gobiernos, recuperar el empuje en la región. Y parte de recuperar el empuje quiere decir, a ver, ¿cuál es el Estado que necesitamos para darle respuestas a la sociedad? Si la sociedad acompañó a Macri hace 2 años, fue porque creía que en un tipo que venía por fuera de la política, de un empresario rico, no iba a robar. Y la verdad es que roban un montón de plata. Antes era el club de los roban pero hacen, ahora es el club de los ricos con conflictos de intereses, porque ahora no son corruptos, tienen conflictos de intereses, que quiere decir lo mismo, pero parece distinto en los modales. Entonces, esas cosas son las que nosotros tenemos que abordar profundamente. Bueno, hablamos de la trayectoria, ¿no? En algún momento el Frente Progresista los contuvo a ustedes también, con Hermes Wiener, cercano, con posiciones más o menos
con diferencias, pero quiero decir... Nos contiene. Sí. Ahora, en provincia de Buenos Aires, ustedes también estuvieron en su momento alguna cercanía o proximidad con Massa y con Margarita, después no en provincia de Buenos Aires, pero sí en el resto, en algunos otros lugares del país. Nos gustaría... Nosotros venimos construyendo con diversos sectores, ¿no? En la provincia de Santa Fe somos parte del frente que está gobernando, creemos que hay que apostar y hay que fortalecer esta experiencia, y parte de fortalecerla tiene que ver con la candidatura tanto de Gabriel Báez como de Sofi, que está por ahí atrás, que es la compañera que coordina Mumalá, Movimiento de Mujeres, una mujer también feminista, que creemos que es una mirada que hay que aportar en la política y que es importante que tengamos lugares de expresión y de voz. Con Gabriel, que es un hombre que representa a los sectores populares más postergados, nos parece que eso es lo que falta en el frente y que es una forma de fortalecer el frente también, una experiencia que para nosotros es importante. Bien. Y con otros sectores, en diversidad, en distintos lugares. Gabriel, ¿cómo la ves aquí en Rosario? Digo, desde el punto de vista, digamos, de lo que decía también Victoria, ¿no? El Frente gobierna la ciudad de Rosario desde hace 25 años, si lo contamos a Caballero, desde 28, ¿no? Y con algunas cosas que están aceptadas e incorporadas, ¿no? Como el tema de la salud pública, el espacio público. ¿Dónde crees que hace falta meter mano? Nos parece que a nosotros presentamos esta lista y nos animamos a esta interna porque creemos que hay cosas que hay que seguir profundizándola. Esto que vos decías, Rosario la verdad que es una ciudad que en salud pública tiene una vara muy alta, pero que hay que seguir mejorando. Digamos que hay que mejorar el tema de turnos muchas veces en algunas cuestiones programadas, pero que afectan sobre todo a los sectores más humildes de la ciudad. Que creemos que en el transporte también hay que seguir profundizándose más allá de las inversiones. Hay que ver que el colectivo pase en horario y que pase por el barrio, que entre después de las 10 de la noche a un barrio, porque los que menos tienen no tienen para tomarse un taxi e irse de su lugar donde viven hasta otro lugar de llegada. Parece que hay cosas que hay que profundizar. Desde una mirada distinta. Nosotros decimos que en esta interna, en el Frente Progresista, nosotros venimos con otro recorrido distinto, que tal vez no es ni mejor ni peor que el que desarrolla Hapkin o Chale, pero que nosotros tenemos otra mirada distinta de la problemática y que queremos participar y queremos opinar y queremos ser parte de las soluciones de los problemas. Digamos, queremos aportarle al Frente Progresista una renovación. Sabemos que la gente tiene un cansancio o que por ahí se manifiesta como que hay un cansancio de que hace 28 años que se gobierna, que está todo aburguesado, pero bueno, nosotros queremos venir a mover un poco el tablero y empezar a mostrar que hay un Frente Progresista donde somos 8 partidos, no es solamente el socialismo y el radicalismo, somos 8. Nosotros queremos empezar a tener voces en el Consejo y en toda la ciudad, empezar a discutir hacia dónde va el Frente, ¿no? Porque bueno, entendemos que es un momento, que la sociedad hace 2 años nos pidió eso, de que nos movamos, que empecemos a aparecer y que hoy, bueno, esta es nuestra oportunidad. Nosotros elegimos desde esta interna, ¿no? La verdad que no es porque nos quedamos fuera de una lista ni porque no nos dieron lugar. Ya lo teníamos decidido y fuimos claramente, discutimos, debatimos cómo teníamos que hacerlo y dijimos, queremos tener una lista y mostrar nuestras ideas y nuestras propuestas. Perfecto. Victoria, gracias por venir, gracias a vos también. Muchas gracias. No te voy a pedir un pronóstico, ¿no?, de qué va a pasar con las elecciones. La bola de cristal la dejé... No, sí, está bien. Hay otras diputadas que usan bola de cristal, adivinan, hablan con el más allá y todo eso. No, pero eso es... Mira, si hay alguien a quien no me quiero parecer en la política, es esa mujer. Bueno, dije diputada. Carrió, dijiste que dijiste. No dije. Vos no dijiste Carrió, yo dije Carrió. Todavía no había dicho Carrió. Bueno, pero digo, hay un panorama, digo, porque uno, cuando hicimos la apertura del programa, yo marcaba lo que creo que va a pasar y que lamentablemente, viste que hay gente que dice, ojalá me equivoque. La verdad, a mí no me gusta equivocarme, ¿no? La verdad no me gusta equivocarme. Yo el ojalá equivoque lo he erradicado. Pero si no hay situaciones de modificación de cabeza y de perspectiva, decía yo, uno por ahí recibe la cosa procesada, el asunto es masticar antes de tragar, ¿no? Uno traga y traga y traga a través de este aparato. ¿Vos sos en alguna medida optimista, digo, en términos de eso, ¿no? De hacer una composición de lugar diferente a lo que viene ya procesado? Yo soy optimista en una mirada de la vida. Creo que, creo que la gente va a votar mejor. Me parece que si hay algo que aprendimos es a entender la importancia de tener un Congreso que sea diverso y que no responda a un sector de forma única sin discutir. Bien. Algunas leyes se han discutido, se han mejorado, otras leyes se han rechazado en el Congreso de la Nación. Eso me parece importante. Fundamental construir un
un espacio político que pare cualquier tipo de iniciativa que vaya contra los derechos de todos. Cualquier tipo de reforma que sea una reforma jubilatoria impulsada por este gobierno va a ir en desmedro nuestro, de los jubilados que nos vamos a jubilar en el futuro, de los de ahora, de los que vienen y de los que vienen más atrás. Con lo cual, en defensa nuestra, en defensa propia, hay que votar contra las listas de Cambiemos. Eso es lo más importante. Y en defensa propia también hay que votar contra las listas que sostienen que la corrupción es un daño colateral del crecimiento. La corrupción no es un daño colateral del crecimiento, es un delito. Y eso hay que castigarlo. Muchas gracias por venir a vernos. Gracias. Ha sido muy amable. Nos vamos a la pausa. Cuando volvamos nos encontramos para el tramo final del programa. En un minuto nada más. Un poquito más porque estamos. Bueno, muy bien. Estábamos viendo la hora exactamente, la que está en el televisor. De acá veo 14:31. Estamos llegando al final. Esta semana vamos a empezar aparentemente ya con algunas cuestiones un poco más intensas desde el punto de vista de las candidaturas, a ver si hay cruce de ideas, choques de opiniones, nada más que eso, ¿no? Sin ninguna cosa ni fuera de lugar, ni buscando ningún efecto, ni nada que vaya más allá de la posibilidad de generar, como decimos siempre, una instancia de reflexión y esto de masticar antes de tragar. Es muy importante eso, que no venga precocido. Nos volvemos a encontrar mañana entonces, como siempre, después de las 2 de la tarde con los días contados. Han sido muy amables.